Mis hermanos, el Señor los bendiga. Buenas noches a todos. Espero se encuentren bien, mis amados hermanos. Para la honra y gloria de Dios, estamos aquí cantando las alabanzas a nuestro Creador, congregados, así sea de manera virtual, y algunos que están con nosotros, y también en algunas de sus hogares, donde hay dos o tres congregados en el nombre del Señor. El Señor ha prometido presidirlos. Que Dios los bendiga, hermanos. Un atento saludo a todos. Hoy estamos aquí nuevamente dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Así que vamos a pedirle al Señor que, por favor, a través del Espíritu Santo nos dirija, que nos asista, que nos dé la sabiduría, la humildad para poder enseñar o explicar, y que nos dé también el discernimiento para poder entender su palabra. Vamos a arrodillarnos, hermanos. Bendito Señor y Dios, a ti damos gratitud y alabanza, honramos tu santo nombre porque tú eres nuestro único Dios, creador, soberano, nuestro Salvador y sustentador. Padre mío, gracias porque en este día has cuidado de nosotros, porque nos has permitido contender por la fe, porque nos das el alimento espiritual, porque nos conservas la fe que nos has dado, Señor. Te quiero agradecer por la vida de mis hermanos, por sus hogares, su trabajo, su vida, y también por las oportunidades que nos has dado hoy de testificar. Señor mío, pedimos humildemente que en esta noche el Espíritu Santo esté en medio nuestro, porque es tu promesa que Él es el consolador, el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad. Padre Santo, líbranos de todo mal, de toda tentación. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la luz necesaria para poder entender lo poquito que está revelado acerca de la divinidad. Y sobre todo nos has dado el honor, Señor, de aceptar la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Por favor, ayuda a tantas personas que están engañadas al respecto. Te pido, Señor, que tú obres con poder, Señor, que el Espíritu Santo convenza a nosotros y a esas personas de toda la verdad y que nos lleve a un puerto seguro. Gracias, Señor, porque tu promesa se hace una realidad y en esta noche podremos leer tu palabra y exaltar la verdad. Bendice, Señor, a las personas que escucharán también este tema a través del YouTube y que también, Señor, serán despertadas para darse cuenta del engaño y del peligro que entraña rechazar al Espíritu Santo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, los estoy saludando a todos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Juan 14. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan 14 y vamos a ir a, al capítulo, a los versículos, precisamente Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. ¿Está bien? Quizás, hermanos, anoche estuvimos revisando sobre la divinidad del Espíritu Santo en el espíritu de profecía, en los testimonios del espíritu de profecía. Hemos leído bastantes citas, hermanos, de varios escritos y manuscritos de no solamente del evangelismo, sino de deseo de todas las gentes, testimonios para ministros, una serie de citas que nos han confirmado sobre la divinidad del Espíritu Santo, en varias citas y en diferentes años. Esta noche ir a, queremos ir
y revisar, hermanos, cuál es ese patrón que los engañadores están siguiendo para enseñar o decir que no existe Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo, y de esa manera rechazar el Espíritu Santo, ¿sí? Hoy vamos a ir a esos pasajes que, que están escritos o mejor, a esas partes que ellos utilizan para engañar a la gente, ¿sí? Así se llama el título del tema de esta noche, el peligro de rechazar el Espíritu Santo siguiendo un patrón o un padrón de engaño. Les había dicho que en la palabra de Dios, en el capítulo 14 de Juan y los versículos 16 y 17 dice así, y yo rogaré al Padre, está hablando el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo está hablando, en el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, allí hay un diálogo, ¿cierto? Con Felipe, entre Jesús y Felipe, y después, hermanos, el Señor dice en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y noten, hermanos, que como consecuencia del amor a Cristo que Él pide, y la prueba del amor a Cristo, que es guardar sus mandamientos, Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, y yo rogaré al Padre, dice el versículo 16, y os dará otro consolador. Voy a leer el texto completo y vamos a comentarlo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es ese otro consolador? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, ¿qué notamos ahí en ese versículo? Mire, un niño puede entender, al leer ese texto puede entender. Hay varios elementos que se pueden resaltar de ese par de versículos. En primer lugar, allí el Señor Jesucristo está presentando la divinidad, la deidad. Él dice, yo, Jesús, voy a rogar al Padre, ¿sí? Y, y dice allí, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Aparte de mí, dará otro consolador. Y va a decir, ¿quién es ese otro consolador? El Espíritu de verdad, dice el versículo 17. Entonces miren que en esos dos textos el Señor Jesucristo presenta la divinidad, presenta la deidad y presenta la divinidad con, conformada por tres personas, ¿sí? Yo rogaré al Padre y el Padre os dará otro consolador aparte de mí que se llama el Espíritu de verdad, ¿sí? ¿Qué más dice? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, si el Espíritu Santo fuera el mismo Espíritu de Cristo, ¿sí? No diría así, para que el consolador esté con vosotros. Él hubiera dicho, para que yo, como el consolador, esté con vosotros. Y noten que muchas veces el Señor Jesucristo se refirió de esta manera, a pesar de que en otras veces dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces vamos a ver, hermanos, solamente este texto era para tenerlo como base de una lectura bíblica inicial y vamos a ver cómo es que se está engañando con este asunto de la divinidad. ¿Cuál es el modelo de engaño, el padrón de engaño o el patrón que están siguiendo los engañadores? ¿Qué dicen? Dice Vance Ferrell en este libro, dice,
Hay muchos que honestamente creen que no hay Espíritu Santo y que Cristo no es eterno. Bueno, muchos que no creen que hay Espíritu Santo y que creen que Cristo no es eterno, muchos lo hacen porque no han conocido la verdad, porque todavía no se los ha ilustrado acerca de ese tema. Son, vamos a decir, son sinceros en su pensamiento, no han conocido la verdad. Pero obviamente la sinceridad no los va a salvar. ¿Sí? La sinceridad no salva a nadie. Sí, hay un escrito, un libro que se llama, o una parte que se llama Pensamientos para el Sincero. Sería bueno que lo leyéramos, ¿cierto? Dice, estas personas seguramente son honestas y no han sido enseñadas acerca de estas verdades, pero hay algunos que hacen de su vida la enseñanza de estas cosas y se concentran en eso y solo en eso y viven para eso. Y ustedes ya vieron la atrocidad de mensaje que compartí hace un par de noches de esta señora de Villavicencio, Islena, y de otros, de decenas y de centenas de personas así que están regadas en todo el mundo, hablando en contra del Espíritu Santo, negando su personalidad, su divinidad y negándola, atacando la verdadera divinidad, intentando atacar la Trinidad católica pagana, están destruyendo la divinidad. Bueno, ellos infelizmente están usando caminos engañosos para convencer a los creyentes de sus ideas. ¿Cuáles son esos caminos engañosos? Dice, dice el autor de este libro que en varios libros y compilaciones publicadas por los líderes promotores de literatura que atacan la eternidad de Cristo y la existencia del Espíritu Santo. Tal como los testigos de Jehová, ese grupo trata de mostrar que solamente existe un Dios verdadero en cantidad, un solo Dios. Para ellos, Cristo es una deidad menor, creado. Yo no entiendo cómo es que ellos no raciocinan y no piensan que deidad es sinónimo de eternidad, es sinónimo de omnipotencia, de omnipresencia, de omnisciencia. ¿Y cómo es que le pueden llamar a Jesús un Dios menor, con D minúscula? ¿Sí? Bueno, ellos no aceptan, los testigos de Jehová, la eternidad de Cristo, no lo aceptan como Dios, provienen del arrianismo, de los arrianos. ¿Qué más dice? Eh, Cristo es una deidad menor que no es eterno y no hay una tercera persona de la divinidad, dicen los testigos de Jehová, pero uno a los testigos de Jehová ya los conoce, ya les huye como a la lepra, ¿cierto? Ya uno sabe que las Biblias de ellos son editadas, que ellos producen sus revistas Despertar y su revista Atalaya, y ya sabemos que las doctrinas de ellos son, los testigos de Jehová no tienen ni una sola doctrina correcta, no la tienen. Pero lamentablemente esto se ha invadido al adventismo moderno. Y son los adventistas del séptimo día que están enseñando esta doctrina de demonios de que no hay Espíritu Santo. Por eso es que estamos preocupados. Y más aún, no son solamente los corporativos los que han atacado la divinidad y han aceptado la Trinidad pagana, sino que hay unos adventistas que dicen llamarse de sostén propio, ser historicistas, creer en los pioneros y citan a la hermana Juárez y citan la Biblia y citan a los pioneros y niegan el Espíritu Santo. Entonces, esto sí es preocupante. Esto sí es preocupante. Por eso estamos aquí. Hemos iniciado estos estudios para que los hermanos y yo podamos tener un contexto más general, un cuadro más completo de la verdad primeramente, de la verdad, y también conocer el error para no caer en ese error, ¿cierto? Entonces, la evidencia primaria ofrecida por esa organización de los engañadores que niegan al Espíritu Santo sigue esta línea de raciocinio. Miren lo que ellos piensan, el modelo de engaño. Primero, dice,
La Iglesia Católica enseña la Trinidad y nosotros no queremos tener nada que ver con las enseñanzas católicas. Entonces ellos, por atacar, por rechazar la Trinidad católica con toda razón, terminan atacando la divinidad, ¿sí? Terminan negando al Espíritu Santo. Entonces, para ellos, hablar de tres personas automáticamente los sitúa en una Trinidad católica, pero desconocen los pasajes de la Biblia y del Espíritu de profecía que hablan de la divinidad. Por eso, uno de nuestros primeros temas fue la Biblia y la divinidad. El Espíritu de profecía y la divinidad. Se llama así, Elena de White y la divinidad. Es el primer padrón de engaño. Hacerle creer a las personas que como ellos están en contra de la Trinidad católica, entonces niegan la divinidad bíblica y del Espíritu de profecía. Segundo, entonces, ¿qué le va a decir usted, mi hermano, mi hermana? ¿Qué le va a decir a una persona que, que seguramente está convencida de que cuando usted habla y acepta de tres personas de la divinidad, ella le diga entonces que usted es trinitaria? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué le podríamos decir, mis hermanos? Por favor, indiquen una respuesta. ¿Qué le diría usted a una persona que la señala a usted de creer en la Trinidad porque habla de tres personas divinas? ¿Qué le diría, hermanito o hermanita? Bueno, parece que mis hermanos vinieron hoy un poco tímidos, pero hermanos, nosotros debemos decirle que nosotros no creemos en la Trinidad pagana católica, que no somos trinitarios, pero que hay una deidad compuesta por tres personas y que cada persona es separada la una de la otra y que cada persona tiene atributos divinos. Jesús es Dios, ¿sí? El Espíritu Santo es una persona y es Dios. No son tres dioses. Y ahí está el misterio que nosotros no podemos entender completamente porque es un misterio. La divinidad seguirá siendo un misterio mientras estemos nosotros aquí en esta carne y aquí en esta tierra, ¿sí? Pero la doctrina católica, que todavía no la hemos estudiado, pero que tenemos idea que enseña, ellos dicen que son tres personas, pero una sola sustancia, no son separadas. Y ese es el modelo de Trinidad católica, pagana. Y esa es la Trinidad de los evangélicos. Y esa es la Trinidad adventista del séptimo día de la corporación. Cuando estudiemos la Trinidad católica, se van a dar cuenta, hermanos, lo mismo que enseña la doctrina católica de la Trinidad, lo enseña la Iglesia Adventista y los evangélicos. Bueno, eh, el segundo aspecto es que dicen ellos así, el modelo de engaño. Ellos dicen así, nuestros pioneros. Bueno, si hablan de nuestros pioneros es porque creen en los pioneros y leen a los pioneros, ¿cierto? Estos no son testigos de Jehová, ni son evangélicos, ni son católicos, son adventistas del séptimo día. Ellos dicen, nuestros pioneros se opusieron a la enseñanza de la Trinidad. Y si yo les hago escuchar todo el audio de esta señora Islena, que les hice escuchar una partecita nomás, ella va a decir y va a citar a los pioneros. Y con toda razón, va a citar a los pioneros y va a mostrar los textos de los pioneros que se opusieron a la Trinidad católica. Y eso es verdad. Pero recuerden que Satanás actúa de esa manera. ¿Cuál es la manera que utiliza Satanás para engañar? Pues mezcla la verdad con error, ¿cierto? Y entonces, cuando a alguien le mencionan los pioneros y le menciona a Jaime Juárez, y a la Elena Juárez, y a Urias Smith, y a José Bates, y a Ballinger, y a otros, no, pues dicen, sí, estos son historicistas, porque estos creen en los pioneros y citan a los pioneros, entonces vamos a escucharlos. Y los engañan, hermano. Hay decenas de personas engañadas con esto y pululan los adventistas que del séptimo día que están siguiendo esta línea.
El tercer aspecto es que, como creen los dos primeros, por lo tanto, no debiéramos tener nada que ver con la enseñanza de la Trinidad. Entonces quieren cortar de raíz con la enseñanza de la Trinidad, pero niegan o desconocen que hay una deidad, hay una divinidad conformada por tres personas diferentes en la Biblia y el espíritu de profecía. Citan algunos textos de la Biblia y del espíritu de profecía, pero niegan otros textos de la Biblia y del espíritu de profecía que enseñan sobre la verdadera divinidad. Y como cuarto punto, además, algunas declaraciones de la Biblia y del espíritu de profecía pueden ser interpretadas como indicando que Cristo no es eterno, ¿sí? Él es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo no existe. Él es enviado de Cristo y del Padre. Bueno, el cuarto punto, ¿qué quiere decir esto? Ellos dicen que hay unas declaraciones en la Biblia, ¿cierto? Y del espíritu de profecía que pueden ser interpretadas o que ellos, los engañadores, las interpretan y les hacen decir lo que no dicen, indicando que Cristo no es eterno porque la Biblia enseña que Cristo es el Hijo de Dios. Y si es hijo, es creado, dicen. Entonces no ha sido eterno, dicen. Y que el Espíritu Santo no existe porque el Espíritu Santo, Él es enviado de Cristo y del Padre y no tiene ninguna forma humana, así como el aliento tampoco la tiene. ¿Y por qué decimos, por qué creen ustedes, hermanos, que el error que ellos enseñan es decir que el Espíritu Santo no tiene ninguna forma humana, ni ninguna forma de nada, así como el aliento tampoco la tiene? ¿En qué estará relacionado esta frase de decir que el Espíritu Santo no existe porque el aliento no tiene ninguna forma? Una pregunta difícil, pero fácil a la vez. ¿Alguien sabe la respuesta? Bueno, porque el Señor Jesucristo en una ocasión, dirigiéndose a los discípulos, les dijo, recibid el Espíritu y sopló sobre ellos. Entonces los engañadores dicen, si ve, el Espíritu es el aliento del Hijo y no tiene forma humana. Entonces, no existe como persona, es una energía, es un aliento. Imagínense hasta dónde llegan. El Señor Jesucristo sí dijo, recibid el Espíritu y sopló sobre ellos. Y ellos utilizan eso para decir lo que la Biblia no dice. Porque la Biblia y el Espíritu de profecía sí enseñan, y lo hemos visto, que el Espíritu Santo es una persona y es una persona divina. ¿Y por qué es una persona? Porque habla, porque tiene pensamiento, porque decide, porque ordena, porque se entristece, ¿cierto? Porque se lo puede entristecer, se lo puede rechazar, es omnipresente, es omnisciente, todo lo sabe, es omnipotente. Bueno, se asume consistentemente que las tres personas de la divinidad son las mismas del error de la Trinidad. Cuidado con esto, hermanos. Cuando estos engañadores adventistas del séptimo día le digan que usted es trinitario porque acepta tres personas de la divinidad, pues explíqueles que usted acepta tres personas, ¿sí? Tres personas separadas con atributos divinos y que no es la misma Trinidad católica. El hecho de que tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía enseña sólidamente la verdad de la divinidad es ignorado y no es mencionado. Ellos ignoran todos los pasajes que hablan en la Biblia de la divinidad y en el espíritu de profecía. Lo ignoran y entonces no mencionan esas citas, no las mencionan. Y las pocas que citan, las pocas citas que citan, las tuercen. Entonces hay que sentarse con ellos y explicarles, pero no contender, sencillamente decirle, bueno, hable usted una hora y ahora sí me va a dar sin interrupciones una hora a mí y yo voy a explicarle. Bueno, algunas personas entenderán.
En vez de admitir cándidamente que nuestros pioneros se estaban oponiendo al error de tres en uno y uno en tres de la Trinidad, porque eso es lo pagano, eso es lo católico, eh, es hecha la sugerencia de que ellos se oponían a la divinidad. O sea, los engañadores citan a los pioneros, ¿cierto? Pero no admiten que los pioneros se opusieron con fuerza a ese error de la Trinidad católica y de la Trinidad pagana, ¿sí? Entonces ellos, los engañadores, sugieren que como los pioneros se oponían a la Trinidad, se están oponiendo a la divinidad. Y nuestros pioneros y la profeta Elena White nunca se opuso a la divinidad bíblica, a la verdadera divinidad. Aun cuando esa organización diga creer en la Biblia y en el espíritu de profecía, no sirve de nada citar más que algunos pasajes de aquellos escritos inspirados relacionados con la divinidad, debido a que la mayor parte de la palabra de Dios no concuerda con sus enseñanzas. Obviamente, ellos citan algunos textos, pero toda la Biblia no concuerda con lo que ellos enseñan. Entonces tienen que torcer los textos y negar otros. En contraste, el libro que usted está leyendo ahora, dice el autor, contiene un gran número de citas o referencias de la Biblia y del Espíritu de Profecía. Nosotros podemos hacer eso porque estamos compartiendo con usted todo el cuadro de lo que las Escrituras realmente enseñan, en vez de algunos pedazos o textos fuera de contexto que apoyen un punto de vista erróneo, deformado. Vamos a ver cuatro pasajes especiales del Espíritu de Profecía que ellos citan como evidencia. Hermano, mira, tú debes tener estos pasajes. Los debes tener a mano. Debes entenderlos, hermano. Hermano, hermana, por favor. Debemos entender estos pasajes porque estos son los pasajes del Espíritu de Profecía que ellos citan para enseñar que no hay Espíritu Santo. ¿Qué dice? Dice así, ¿verdad? El primero y el segundo dice, solamente el Padre y el Hijo estuvieron juntos en consejo en el tiempo en que Satanás fue expulsado del cielo. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, solamente se menciona al Padre y al Hijo. Solo dos de ellos se trasladaron del lugar santo al lugar santísimo en 1844, pero ellos ignoran la saludable información inspirada sobre la existencia y deidad del Espíritu Santo. Entonces ellos siempre van a mencionar eso. Es que aquí nomás en la ocasión de que Satanás fue echado al cielo solamente se menciona al Padre y al Hijo, y acá en el santuario solamente se mencionan al Padre y al Hijo. ¿Qué más se utilizan como argumento? Como una ilustración dramática de la impartición del Espíritu Santo que Cristo tenía que conceder, Jesús sopló sobre los discípulos. A partir de ahí, es dicho que el Espíritu Santo es apenas el aliento de Cristo y nada más. ¿Recuerdan el pasaje donde dice que Jesús les dijo a los discípulos, recibid el Espíritu y sopló sobre ellos? Entonces ellos dicen así, que el Espíritu Santo es apenas el aliento de Cristo y nada más, que no es una persona. Pero ellos son cuidadosos en ignorar el testimonio del Espíritu y profecía. Hermanos, en el deseo de las gentes hay como 4 páginas que la profeta habla y allí presenta al Espíritu Santo como persona y como Dios. Lo presenta. Página 622, 635. Y en el mismo libro en que repetidamente se nos dice cómo el Espíritu Santo es una persona definida, la tercera persona de la divinidad. Citar el pasaje acerca del aliento como evidencia de que el Espíritu Santo como una persona divina no existe, mientras que omitir mencionar el otro pasaje es engañoso. ¿Sí? Hay que citar toda la escritura, hay que citar todos los pasajes, hay que citar todos los escritos del Espíritu de Profecía. No citar unos nomás y descuidar otros.
Y como cuarto punto dice, ellos citan un pasaje que dice que el don del Espíritu Santo, Cristo comparte su vida con nosotros. Ellos citan un pasaje que dice que en el don del Espíritu Santo, Cristo comparte su vida con nosotros. Basado en esa única sentencia, ellos concluyen que el Espíritu Santo es apenas la vida de Cristo y no una persona separada. Así lo dicen ellos. Pero ellos ignoran los cientos y cientos de declaraciones específicas acerca de que todo lo que el Espíritu Santo, como el representante de Cristo, está haciendo. Sí, el Señor Jesucristo, hermanos, cuando habló del Espíritu Santo, Él habló de otro consolador, de otra persona. Mientras Él se iba al cielo, dijo, yo voy a estar en el cielo, yo me voy a ir, pero yo voy a rogar al Padre y Él les va a dar otro consolador. Y mientras yo estoy en el cielo intercediendo en favor de ustedes, el Espíritu Santo como persona y como Dios va a estar obrando en medio de ustedes. Yo siempre digo, si el Espíritu Santo fuera el mismo Espíritu de Cristo, entonces, ¿qué pasa? Cristo allá en el lugar santísimo del santuario celestial se queda sin espíritu y el Espíritu de Cristo se viene y Cristo se queda sin espíritu. No puede ser, ¿verdad? En cambio, algunos dicen, no, es que allá en el cielo se separó la persona humana y la persona divina. ¿Sí? Allá se quedó la persona divina y la persona humana y acá se vino la persona divina que es el Espíritu Santo. Hasta allá llegan, hermanos. Bueno, pero ellos ignoran los cientos y cientos de declaraciones, ya lo leímos, ¿cierto? Y acá, léalas usted mismo, dice, en el libro, en el índice 2 del espíritu de profecía, está rindiendo referencia al espíritu de profecía, que se llama así, que básicamente contiene los pasajes que ahora conocemos como el deseado de todas las gentes. Bueno, vamos a ver ahí, eh, dice allí que en esos volúmenes del espíritu de profecía, vamos a estudiar una noche de estas, hermanos. Me ha parecido sumamente interesante escuchar a un hermano, no recuerdo el nombre, presentar la historia del conflicto de los siglos. Hermanos, tenemos que educarnos al respecto de esto. Voy a presentar ese tema, lo voy a hacer, lo voy a invitar al hermano en video para que nos tenga el tema y nos eduque. ¿Cuánta falta nos hace conocer, hermanos, la historia, cierto? Pero dice que en este volumen llamado El Espíritu de Profecía, que comprende, hermanos, primeros escritos, el conflicto de los siglos, hechos de los apóstoles, deseado de todas las gentes y patriarcas y profetas, ¿cierto? En ese volumen, en esas páginas, dice que hay cerca de 31 páginas y cerca de 80 referencias en cada página. Eso da un total de más de 2.400 citas que presentan información sobre la naturaleza y actividades. ¿Qué tal? ¿Cómo la profeta de Dios va a escribir más de 2.400 citas de algo que no existe? Es impensable, ¿cierto? Que el Espíritu Santo en la profeta la motive a escribir más de 2.400 citas del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no existiera. Es ilógico pensar en eso. Bueno, aquí vamos a poner un ejemplo del raciocinio en uno de sus libros, titulado El Espíritu del Anticristo. Así se llama el libro de estos adventistas del séptimo día que atacan y niegan al Espíritu Santo. Este es un argumento, dice, en el libro titulado El Espíritu del Anticristo. Después de analizar a lo largo de casi todo el libro de cuán terrible es la Trinidad católica, sin explicar que es radicalmente diferente de la verdad acerca de la divinidad, el autor de este libro llega a la conclusión, noten, de que fue Satanás el que inventó la enseñanza de una tercera persona de la divinidad. Entonces no se olviden esto.
el engaño de los que niegan al Espíritu Santo va dirigido, además de lo que hemos mencionado, la base del engaño va dirigida en esto. Ellos dicen que fue Satanás el que inventó la tercera persona de la divinidad. ¿Y cómo la inventó y por qué la inventó? Miren lo que dice. ¿Y por qué? Él le dice al lector, el autor del libro El Espíritu del Anticristo, no sé cómo se llame, la verdad, voy a averiguar. El autor, él le dice al lector que Satanás lo hizo porque él quería ser parte de la divinidad antes que fuese expulsado del cielo. Entonces ahora sí van a inventar y van a decir, como Satanás quería formar parte de la divinidad, entonces ahora Satanás inventó la tercera persona de la divinidad. De tal manera que él trató de volverse la tercera persona de la divinidad. Ahora, por eso, hermanos, miren cómo viene el engaño de ellos. Dicen que Satanás quiso formar parte de la divinidad y quiso ser la tercera persona de la divinidad en el cielo. Y como fue expulsado, él ahora acá en la tierra quiere formar o quiere volverse él la tercera persona de la divinidad, ahora en nuestro tiempo. Y él obtiene esa adoración cuando las personas creen en el Espíritu Santo. O sea que, hermano, mira, lo que el autor del libro, Vance Ferrer, le está diciendo es que el autor del libro, el Espíritu del Anticristo, y todos los que lo siguen y aceptan esa doctrina, enseñan que si usted cree, si usted cree en el Espíritu Santo y ora y cree que cuando ora está incluido el Espíritu Santo, usted está creyendo y está adorando a Satanás. Eso es lo que ellos enseñan. Y él obtiene esa adoración cuando las personas creen en el Espíritu Santo. Noten el engaño y la confusión. De acuerdo con esta confusa manera de pensar, todo aquel que cree en una divinidad de tres personas está ahora adorando a Satanás. Con un razonamiento así, ¿quién necesita de lógica? Entonces las personas no quieren saber nada de la divinidad, no quieren saber nada de las tres personas. Y se ha convertido, hermanos, el pan de cada día de ellos. Y cada vez que pueden hacen temas de esto y atacan la divinidad y atacan el Espíritu Santo y satanizan al que está creyendo en las tres personas de la divinidad. Que no es lo mismo que creer en la doctrina trinitaria, católica y pagana, de los adventistas, de los evangélicos y de los católicos. No, nosotros no creemos en la Trinidad católica y pagana, ni en la Trinidad adventista. Creemos en la divinidad de la cual habla la Biblia y el espíritu de profecía. Su prueba es que el Padre y el Hijo, noten esto, hermanos, su prueba de los engañadores, su prueba es que el Padre y el Hijo se juntaron en el tiempo en que Satanás fue expulsado. En el libro El Espíritu del Anticristo, página 15. Ojalá lo pudiéramos conseguir, ¿no? El hinduismo posee tres dioses especiales. Mire, vamos a citar lo que cree el hinduismo, o el autor va a citar lo que cree el hinduismo. El hinduismo posee tres dioses especiales que se llaman Brahma, Vishnu y Shiva. Entre los miles de dioses menores, y el Padre y el Hijo se movieron juntos al fin de los 2300 años. Por lo tanto, la idea de una divinidad es maligna, dice el autor, ignorando el hecho de que cualquiera de nosotros estamos orándole al Espíritu Santo. El autor del Espíritu del Anticristo dice entonces, ¿qué dice? Lo que estoy diciendo, dice en el libro, lo que estoy diciendo es que no es algo de menor importancia orarle a una persona que no existe. No es algo liviano estar orándole a Dios de una manera que es contraria a su revelación. Dice en la página 20, ignorando las cargas de los pasajes inspirados que declaran que el Espíritu Santo existe y es la tercera persona de la divinidad, el autor también dice así, las Escrituras no enseñan que el Espíritu Santo es un ser separado.
el Dios Todopoderoso, el Padre de todo lo infinito, no puede ser confinado a un cuerpo o a un lugar. Esta personalidad omnipresente, la del Padre, que llena todo el universo, es el Espíritu Santo. Entonces, en este libro se enseña que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y que no son personas separadas. Lo mismo cree la doctrina católica, lo mismo creen los budistas, los hinduistas, lo mismo creen, hermanos, lo mismo creen los adventistas, que no son personas separadas, distintas. Voy a seguir leyendo. Ciertamente que el autor que profesa ser un adventista y que conoce bien la Biblia y el espíritu de profecía, entiende que él está violando la verdad de las Escrituras al decir eso. Él entonces concluye el pequeño libro de 22 páginas con una advertencia con la cual trata de intimidar al lector, que si alguien cree en el Espíritu Santo y en una divinidad de tres personas, se quemará en el infierno. Interesante esto. Ojalá pudiéramos conseguir ese libro. Voy a intentar, hermanos, conseguirlo. Entonces, termina diciendo el autor en la página 21-22, dice así: estamos viviendo en una época peligrosa y yo estoy convencido que Satanás está cumpliendo sus objetivos mientras los hombres duermen. Muy subrepticiamente, pero con mucho éxito. Infelizmente, muchas personas piensan que están adorando a Dios, cuando la realidad es que ni siquiera saben lo que están adorando. Satanás saca ventaja de esta ignorancia y recibe esta adoración. Hermano, mira, aquí te están diciendo los adventistas, autores de este libro, y los que lo siguen y los que lo patrocinan, que no cabe duda que son los jesuitas infiltrando el adventismo y dañando la imagen de la divinidad. No cabe duda que son ellos. Te están diciendo que si tú crees en el Espíritu Santo y crees que el Espíritu Santo es una persona separada del Padre y del Hijo, estás adorando a Satanás. Han satanizado la divinidad y van a amenazar. Entonces dice, la mayor parte de aquellos que se dicen cristianos están realmente poseídos por demonios en esta enseñanza del espíritu del anticristo, incluyendo aquellos que se llaman a sí mismos adventistas del séptimo día. Dios quiere personas que permanezcan en pie defendiendo su verdad en este tiempo. Y si no hacemos algo luego, estaremos entre las personas más iluminadas en el lago de fuego. Eso dice el libro, en la página 21 y 22. De acuerdo con este autor, ¿qué es lo que lo colocará a usted en el fuego del infierno? Es creer en el Espíritu Santo. Aun si usted ama a Dios y por la fe en Cristo obedece sus mandamientos, si usted cree que hay un Espíritu Santo, Dios lo quemará a usted en el lago de fuego que él le llama el infierno. Eso es lo que dicen ellos y de esa manera intimidan. Y las personas ingenuas, muchas personas creen en eso y no quieren saber nada del Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso es que esto está pululando, hermanos. Felizmente tenemos los escritos de la Biblia y del Espíritu de profecía, ¿cierto? Felizmente tenemos los escritos de la Biblia y del Espíritu de profecía. Cuán agradecidos estamos por tenerlos. Cuán maravillosamente deshacen las tinieblas de los engaños satánicos que los falsos maestros lanzan sobre nuestras almas. Hermanos, gracias a Dios que hemos podido sacar tiempo para leer esto. Antes, gracias a Dios que nos ha protegido, porque hace más de 2 años a mí la hermana Ángela me decía, hermano Carlos, y yo les cuento el testimonio de ella. Ella lloraba, hermanos, contándome eh, lo, lo, lo atada que se sentía, lo impotente que se sentía luchando con unas personas, unas amigas que habían abrazado esta doctrina. Y bueno, total es que ella, gracias a Dios, tomó valor, estudió y se mantuvo firme. Y bueno, al final, hermanos,
Al final, pues las personas, eh, algunas de ellas mm, me contactaron, bueno, no sé cómo fue que llegué y bueno, ya le indiqué, le enseñé, le compartí y gracias a Dios, pues esa parte la superó. Pero como están entre engañadores, cayó en el engaño de creer que el rey del norte que no es el sistema papal, sino Estados Unidos. Y bueno, me tocó hacer temas también por eso. Bueno, esperamos que con la ayuda de Dios ella también avance en el conocimiento. Entonces, hermanos, no consigo decirlo en una forma suficientemente solemne. Va a citar Números 16:26. Y él dijo a la congregación: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Eso es, hermanos, en la ocasión de la rebelión de Coré, Datán y Abiram. El Señor dijo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Ya cuando las personas no quieren creer y rechazan, hermanos, uno tiene que apartarse de ellos. Ya tiene que apartarse. Consideremos ahora lo que la palabra de Dios dice acerca de aquellos que, como el autor del libro, el espíritu del anticristo, rechaza la existencia del Espíritu Santo y le enseña a otros hombres que también lo hagan. Hermanos, aquí vamos a ver, vamos a entrar al tema que mencionábamos, ¿cierto? Era necesario revisar cómo es que actúan los engañadores acerca de las maneras, el patrón que siguen para engañar. Era necesario conocerlo, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí, hermanos, cuál es el peligro de rechazar el Espíritu Santo. ¿A qué se someten las personas que rechazan el Espíritu Santo? Después de que estudiemos esto, vamos a ver, hermanos, cuáles son las religiones que rechazan el Espíritu Santo y que no creen en la deidad. Y vamos a ver que estos adventistas del séptimo día, que están rechazando la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo y que están negando la divinidad de tres personas, confundiéndola con la Trinidad pagana católica, están rechazando al Espíritu Santo, están en grave peligro. Por eso, hermanos, por eso es que nos ha parecido bien, con la ayuda de Dios, leer lo que algunos han escrito al respecto para ser ilustrados. Razones ofrecidas para rechazar la existencia del Espíritu Santo. Entonces, miren, vamos a ver cuáles son las razones o los argumentos que estos engañadores dan para rechazar que el Espíritu Santo existe. Son ofrecidas dos razones por las cuales debiéramos creer que no hay Espíritu Santo, dicen ellos. ¿Cuáles son? La primera: no puede haber Espíritu Santo porque eran cristianos apóstatas en los primeros siglos los que creyeron que había un Espíritu Santo. ¿Ustedes qué piensan de esto, hermanos? ¿Qué piensan de esto? A ver, para romper el hielo ahí con ustedes, hermanos. Estos engañadores dicen que en los primeros siglos los que creyeron que había un Espíritu Santo eran apóstatas. ¿Qué piensan ustedes? A ver, por favor, los hermanos que están aquí en la sala esta noche con nosotros. ¿Qué piensan ustedes? ¿Eran apóstatas los que en los primeros siglos creyeron que había Espíritu Santo? Hermanos, ¿están ahí conmigo o están haciendo como yo hago cuando me invitan a las vigilias allá los ecuménicos, que mientras me toca el turno me toca dejar ahí prendido el celular, irme a dormir para no escuchar semejantes cosas que dicen y después venir solamente a la hora de predicar? A ver, hermana Argenis, ¿qué piensa usted, mi hermano? ¿Eran apóstatas los que creyeron en los primeros siglos que no había Espíritu Santo? ¿Qué dice usted, mi hermano? Pues hermano Carlos, buenas noches y a todos los hermanos. Pues para mí no, porque pues la existencia del Espíritu Santo como la del Padre y del Hijo pues son eternas. Y en el Antiguo Testamento también se habla
del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermana Argenis. Mira, hermana, Cristo habló del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eso que acabamos de leer en Juan 14 y 15 es todo el discurso del Señor Jesucristo sobre el Espíritu Santo. Él habló a sus discípulos y los discípulos hablaron del Espíritu Santo, ¿sí? Él que instituyó la iglesia cristiana. El libro El deseo de todas las gentes es resultado del Espíritu Santo, de la inspiración. Y ahí en el deseo de todas las gentes, hermanos, se habla sobre la divinidad y personalidad del Espíritu Santo. Entonces, no eran apóstatas los que en los primeros siglos creían que había Espíritu Santo. El que habló en el primer siglo del Espíritu Santo fue el Señor Jesucristo. Él habló del Espíritu de verdad, del Consolador. Él habló, ¿cierto? Y los discípulos no eran apóstatas, ¿sí? Y los verdaderos cristianos del primer siglo no eran apóstatas. Ya después el cristianismo se corrompió y se unió con el paganismo y entonces ya creyeron en la Trinidad pagana. Pero el Señor Jesucristo y los discípulos, que fueron los que instituyeron en la iglesia cristiana la doctrina del Espíritu Santo, no eran apóstatas. ¿Cuál es la segunda razón? Gracias, hermana Argenis, por opinar. Nosotros podemos tener el Espíritu de Cristo, dicen ellos. Nosotros podemos tener el Espíritu de Cristo. Ese es el único Espíritu Santo que hay. El Espíritu de Cristo habita en nuestros corazones por la fe. Y ese es todo el Espíritu que hay, dicen ellos. ¿Cuáles son las razones? Son inadecuadas, dice el autor del libro. La primera objeción nos dice que hombres inspirados creyeron o no creyeron, pero esa no es una evidencia confiable. Todo lo que interesa es lo que la palabra de Dios, la Biblia y el Espíritu de profecía dice. Los católicos romanos creen que Jesús nació, vivió, fue crucificado, se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo. Entonces la pregunta, ¿están todos esos hechos cerrados solamente porque los católicos así lo creen? No, ¿verdad? En contraste, miles de piadosos cristianos a través de todas las edades, incluyendo los valdenses, creyeron en la personalidad divina del Espíritu Santo. Los valdenses fueron creyentes de los primeros siglos y muchos cristianos fieles hoy lo creen. ¿Por qué? Porque está claramente dado en las Sagradas Escrituras. Entonces, esas razones de decir que eran apóstatas los que creyeron en el Espíritu Santo en los primeros siglos, se descabeza por sí sola, porque los cristianos creyeron, el Señor Jesús creyó, los discípulos creyeron, los valdenses creyeron, todos los fieles cristianos hasta ahora creemos en la existencia del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Qué más dice? Tanto la Biblia como el Espíritu de profecía dicen que hay un Espíritu Santo, que Él es una persona y que es la tercera persona de la divinidad. Lo hemos leído varias veces. Eso debiera ser una evidencia suficiente. ¿Es seguro no creer en lo que está escrito? No, ¿verdad? Hay que creer en lo que está escrito o en lo que es inspirado. Debiéramos aceptar las claras palabras de las inspiradas escrituras y parar allí y no especular. Voy a poner un ejemplo. Eva cayó en el jardín del Edén porque ella estaba tratando de probar algo que Dios no le había revelado. Noten esto, hermanos. Eva cayó en el Edén, en pecado en el jardín del Edén, porque ella estaba tratando de probar o comprobar algo que Dios no le había revelado. Hermanos, a nosotros no nos ha sido revelado el misterio de la divinidad en su totalidad. ¿Sí? Estamos en un terreno peligroso cuando nosotros tratamos de entender plenamente la divinidad, porque es un misterio. Y hay cosas secretas que le pertenecen solamente a Jehová. Y aquí no es que nos estemos dando por vencidos, sencillamente con humildad debemos aceptar que no lo podemos comprender en su totalidad,
como comprendemos que 1 más 1 es 2 y que 2 más 2 es 4. No podemos comprender en su totalidad el misterio de la divinidad, porque no nos ha sido revelado. Así como no ha sido revelado el día, la hora y el año del regreso de Cristo, no podemos entrar nosotros a especular cuál va a ser el día y la hora y el año del regreso de Cristo. No nos ha sido revelado. Entonces, hermanos, Eva cayó en el jardín del Edén porque ella estaba tratando de probar algo que Dios no le había revelado, en vez de obedientemente aceptar lo que Él le había dicho. Muchos hoy en día están en un peligro similar. Vamos a ver, la segunda objeción está basada en el concepto errado de que no hay Espíritu Santo separado del Espíritu de Cristo. Este es el engaño. Dicen, el Espíritu Santo no está separado de Cristo, no está separado del Espíritu de Cristo. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué dice? El hecho de que es llamado el Espíritu de Cristo en el Espíritu de profecía muestra que es una persona. De otra manera, habría sido llamado el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Cristo. ¿Qué notan ustedes en esta explicación? Hay algo gramatical allí que nos da a entender a nosotros que cuando leemos en el Espíritu de profecía, o que cuando leemos el Espíritu de Cristo en el Espíritu de profecía, muestra que es una persona. ¿Por qué es una persona cuando nosotros leemos el Espíritu de Cristo? Notan que ahí el autor dice que, voy a volver a leer, el hecho de que es llamado el Espíritu de Cristo. Noten que esa E y esa C son mayúsculas, ¿sí? Son mayúsculas. Y cuando son mayúsculas es porque se refieren a una persona. El Espíritu de Cristo en el Espíritu de profecía muestra que es una persona. De otra manera, hubiera sido escrito con minúsculas. El Espíritu con minúsculas. El Espíritu de Cristo. O, bueno, allí está repetido. Debería decir lo contrario. E mayúscula de Espíritu y C minúscula de Cristo. Pero cuando la profeta escribe el Espíritu de Cristo, tanto la E de la palabra Espíritu como la C de la palabra Cristo, ambas están con mayúsculas. Y cuando ambas están con mayúsculas se refiere a una persona. Se nos habla al respecto del amor de Cristo, etcétera, pero no es puesto con letras mayúsculas. ¿Sí? El amor de Cristo en nuestros corazones no es puesto así, sino con minúscula. Bueno, eso es algo gramatical. Los escritos inspirados son claros en que es a través del Espíritu Santo, una persona separada, que Cristo habita en nuestros corazones. Desde luego, esto es un misterio y no lo vamos a entender totalmente. ¿Quién de nosotros quiere adentrarse en el misterio de la divinidad más allá de lo que ellos nos han revelado? Cuando la especulación se convierte en blasfemia o en el pecado contra el Espíritu Santo, la especulación, hermanos, no podemos entrar a especular. Hay cosas que nosotros no sabemos explicar, no sabemos explicar, porque no está revelado. Lo poquito que está revelado, con la ayuda del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad y que nos enseña y nos recuerda y nos da discernimiento, podemos entender lo poco que está revelado para nosotros. Ahora vemos como por espejo, pero cuando venga el Señor veremos cara a cara. ¿Sí? Bueno, seguimos, hermanos. ¿Cuán valiente es usted? Pregunta el autor. ¿Por qué no aceptar la palabra de Dios tal cual ella es? Bueno, si somos valientes, pues aceptemos la palabra de Dios tal como está escrita, ¿cierto? Vamos a ver aquí, hermanos, cómo la profeta Elena White reprobó, amonestó, censuró a aquellos que negaban la existencia del Espíritu Santo.
¿sí? Esto es muy importante porque pues aquellos que dicen que creer en nuestros pioneros y que niegan el Espíritu Santo, ¿cómo puede ser, hermanos? A ver, yo les hago una pregunta. ¿Cómo puede ser que la hermana Huay, la profeta de Dios, haya reprobado, censurado o amonestado a aquellos que negaban la existencia del Espíritu Santo? Si de verdad el Espíritu Santo no existiera como persona, no puede ser, ¿verdad? Si de verdad el Espíritu Santo no existiera como persona o no fuera parte como persona de la divinidad, la hermana Huay no hubiera dicho lo que vamos a leer. Bueno, primero, en 1851, habían fanáticos que viajaban de lugar a lugar y negaban la existencia del Espíritu Santo. Ellos decían que no había Espíritu Santo. 1851, apenas 6 años después del chasco. Ya en 1851 había este engaño, ¿sí? Estas cosas, y vamos a leer de Primeros Escritos, página 21 y 21. Primeros Escritos, página 21, escrito el 21 de septiembre de 1851. Dice así: estas cosas herían mi ánimo al escuchar a unas personas que decían que no había Espíritu Santo. Estas cosas herían mi ánimo y torturaban mi alma con una intensa angustia que era casi desesperación, mientras que muchos procuraban hacerme creer que no había Espíritu Santo y que todas las manifestaciones que habían experimentado los santos hombres de Dios no eran más que mesmerismo o engaños de Satanás. Eso dice ella. ¿Y qué es mesmerismo? ¿Alguien sabe qué es mesmerismo, hermanos? Hipnotismo. Hipnotismo. Muy bien. Entonces, ya en la época, en 1851, habían hombres que decían que no había Espíritu Santo y que los profetas de Dios, los santos hombres de Dios, incluyéndola a ella, dice que todas las manifestaciones que habían experimentado los santos hombres de Dios no eran más que mesmerismo, hipnotismo o engaños de Satanás. Ahora, ¿ustedes recuerdan, hermanos, cómo la profeta mencionó al Espíritu Santo? ¿Recuerdan la cita? Solamente por mencionarla. ¿Recuerdan que ella narra la manera cómo fueron reveladas las verdades a ella y a los pioneros? Ella dice que pasaban noche tras noche estudiando, orando, y que ella no entendía los pasajes a menos que esté en visión, y que pasaban noches orando y madrugaban a estudiar y volvían, y que cuando llegaban a un punto donde ya no podían más, ¿qué sucedía? El Espíritu Santo le revelaba, ella entraba en visión. Amén. Ella dice, el Espíritu Santo venía sobre mí. Entonces, hermanos, la hermana Juaya aceptaba que existe el Espíritu Santo como persona divina, lo aceptaba y por eso escribió tantas veces sobre esto. Ahora, ella dice que estas cosas, al oírlas, de esas personas que decían que no había Espíritu Santo, pues la herían en su ánimo, la torturaban en su alma, la angustiaban, que era casi desesperación, ¿cierto? Si no existiera Espíritu Santo, pues ella hubiera pasado inadvertido esta situación. Y es la profeta de Dios. En 1886 ella escribió estas palabras. Manuscrito 15 de 1886. 1886. Dice así: una luz espuria. ¿Qué es espuria? Falsa, ¿cierto? Una luz espuria será aceptada en lugar de la verdad por algunos que se sienten llamados a ser expositores de las Escrituras debido a su llamado o posición.
Hermanos, cuando ella habla de una luz, se está refiriendo al Espíritu Santo. Una luz espuria, falsa, en lugar de la verdad. Vamos a ver. Segundo, en 1891, el hermano Chapman, de apellido Chapman, este apellido sí es norteamericano, Chapman, imaginó que él había descubierto que el Espíritu Santo no existía, que él no era una persona y que no era miembro de la divinidad. 1891. Hermanos, esto no es nuevo, ¿sí? Cuando él escribió a ella pidiéndole consejo, esta fue la respuesta de Elena White. Hermanos, qué interesante esta respuesta. Calzaría a estos que están enseñando, a estos adventistas del séptimo día que están enseñando que el Espíritu Santo no existe, que Él no es una persona y que no es miembro de la divinidad. Calzaría, ¿no? Aquí podríamos colocar en el año 2022 la hermana Islena o como se llamen, podría recibir estas palabras. ¿Qué le dijo ella al hermano Chapman? Algunos siempre están tratando de ser originales, traer algo nuevo y alarmante, y ellos no entienden cómo debiera ser la importancia de preservar la unidad de la fe en los lazos de amor. Tenemos que orar por la iluminación divina, pero al mismo tiempo debiéramos ser cuidadosos de cómo recibimos todo lo que se llama nueva luz. Sus ideas no se armonizan con la luz que Dios me ha dado. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio no claramente revelado. Bueno, ya le dijo que eso que él está diciendo no armoniza con lo que Dios le había revelado a ella. ¿Y qué es lo que no armonizaba? Lo que Chapman decía, que el Espíritu Santo no existe, que no es una persona y que no es miembro de la divinidad. Eso no armoniza con lo que Dios me ha mostrado. Y además, la naturaleza, ojo, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio que no ha sido claramente revelado, la naturaleza. Este es su peligro, el de desviar las mentes de los verdaderos asuntos para este tiempo. Y usted no es el único que parece estar siendo movido por ambición en esa dirección. No sería correcto ni prudente enviarlo a usted como obrero para que promoviera sus ideas peculiares, particulares, y así cause división. Estamos llenos de eso ahora. Queremos hombres de sólida experiencia, los cuales pueden anclar las mentes y no enviarlas a la deriva sin mapa ni compás. Ahora, hermano mío, es la verdad la que queremos y que tenemos que tener, pero no introduzca el error como si fuese una nueva verdad. Y allí está, hermanos, la cita, la carta 7 del 11 de junio de 1891. Como tercer punto, hermanos, dice, después de 1891, se estaba enseñando una cantidad cada vez más grande de error. En 1894 ella escribió, cuando los hombres se sienten competentes para pronunciar juicios y para condenar al Espíritu Santo, lo que está pasando ahora, hermanos, se están emitiendo juicios y condenando al Espíritu Santo de que no existe, de que no forma parte de la deidad, de que es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo, se lo está condenando. Ellos hacen un trabajo para sí mismos, el cual será difícil de contrarrestar. Esto me preocupó. ¿Por qué será que es preocupante que cuando esas personas pronuncian juicios para condenar al Espíritu Santo, además de que están haciendo un trabajo para sí mismos y no para Dios ni para los demás, ese trabajo será difícil de contrarrestar? ¿Por qué será, hermanos? Porque al rechazar el Espíritu Santo, ¿quién, a la persona que rechaza al Espíritu Santo, quién la convence de pecado? ¿Quién la redarguye de pecado? ¿Quién? Si rechaza al Espíritu Santo. ¿Quién la guía a toda la verdad? Si rechaza al Espíritu Santo. ¿Quién le enseña la verdad? ¿Quién le recuerda la verdad?
¿Quién intercede con gemidos indecibles por él? Es un peligro. La persona que rechaza al Espíritu Santo está en un gravísimo peligro, hermanos. No es cosa ligera. ¿Cómo puede tener discernimiento una persona que rechaza al Espíritu Santo? Desde el principio, hermanos, sin ser profetas lo dijimos. Si a una persona que rechaza el Espíritu Santo, pues no la puede dirigir el Espíritu Santo. Y si no la dirige el Espíritu Santo, ¿quién la dirige, por Dios? ¿Quién la dirige? El mismo espíritu de Satanás. Está en un grave peligro. Entonces dice, será un trabajo difícil de contrarrestar. Toda la cabeza se pone enferma y el discernimiento tan débil que es apto para juzgar injustamente. Ya para el cambio de siglo, aquí va a mencionar al doctor John Harvey Kellogg. Recuerden que John Harvey Kellogg fue uno de nuestros pioneros, pero que apostató tristemente y no se arrepintió. Nunca se arrepintió John Harvey Kellogg. Ya para el cambio de siglo, ¿cuál es el cambio de siglo? De los En 1800 a los 1900, ¿no es cierto? pues sí. Listo. Ya para el cambio de siglo, se estaba acercando el tiempo cuando él revelaría sus enseñanzas panteísticas. O sea, el problema de John Harvey Kellogg fue que él aceptó el panteísmo y por eso escribió el libro El Templo Viviente y lo editaron en la casa publicadora de la Review and Herald que terminó en llamas y que la profeta dijo que había visto que nuestras casas publicadoras estaban imprimiendo los engaños de Roma y cayó en apostasía el área de las publicaciones y se quemó, así como que se quemó el hospital, el sanatorio, y así como se quemó el tabernáculo, el templo. Entonces, ya para el cambio de siglo, de los 1800, de los finales de 1800 a principios de 1900 se está refiriendo, el doctor Kellogg se estaba acercando al tiempo cuando él revelaría sus enseñanzas panteísticas, las cuales negaban la existencia de toda la divinidad. Ya el doctor Kellogg, hermanos, en su experiencia, en su recorrido, una persona que estuvo con los pioneros, con la profeta, terminó en apostasía doctrinal. Entonces, no es seguro confiar en seres humanos e idolatrarlos y decir, ay, pobrecito, ojalá vuelva si se fue. No, eso no es seguro, hermanos. Hay una maldición sobre el que confía en hombres. Maldito el hombre que confía en hombres. Hermanos, tenemos que confiar en el escrito está. Tenemos que confiar en las escrituras y por quitar nuestros ojos de los seres humanos. Ahora, cuando nosotros probamos los espíritus de nuestros hermanos, y vemos que están dirigidos, bien dirigidos por el Espíritu Santo, amén. Y los tenemos en alta estima y los apreciamos, los valoramos, porque son hombres de Dios y oramos por ellos y los apoyamos, amén, por eso. Pero cuidado de hacer de un ser humano su guía espiritual. Hermanos, nosotros ninguno tenemos que convertirnos en guías espirituales de ningún hermano. Para eso están las escrituras, para eso está el Espíritu Santo, para eso está la oración, para eso están los testimonios. Es verdad que a veces entre hermanos nos llamamos, nos escribimos, quizás después de orar y pedir consejo a Dios, después de leer las Sagradas Escrituras, quizás en algunos asuntos sencillos requiramos de pronto consultar, comentar con algún hermano, con dos hermanos y pedir consejo. Pero cuando hemos probado los espíritus de los seres humanos y son de Dios, de lo contrario, hermanos, no podemos confiar ciegamente y confiarle la salvación a una persona, ni poner los ojos en los líderes, ni que pongan los ojos en nadie, hermanos, porque
Ese también es una forma de idolatría. Bueno, entonces, hermanos, en 1900, cuando el pastor Kellogg ya estaba con el panteísmo, negando la existencia de toda la divinidad, ¿cierto? ¿Qué dice? Ella escribió en 1900: necesitamos habitar más constante y sinceramente bajo la gracia del Espíritu Santo. Esto no lo discernimos con nuestros ojos naturales, sino que por la fe vemos su trabajo y no podemos rendirnos al supremo amor y honor de Dios si no reconocemos al Espíritu Santo, el cual envía el Señor. El Espíritu Santo es el mismo Jesucristo. Y eso lo dice. El Espíritu Santo representa a Jesucristo. Miren que la hermana White se opuso al doctor Kellogg, que negaba la existencia de toda la divinidad. ¿Cómo puede ser que un hombre, hermanos, de la trayectoria, de las letras, de la sabiduría del doctor Kellogg, de la experiencia, haya terminado negando la divinidad y poniendo a Dios en el árbol, en el agua, en las nubes, en el sol, en la planta, en la flor, en la persona, aceptando el panteísmo? Pero sucedió. Y la hermana White se opuso a ello y habló y defendió al Espíritu Santo, ¿sí? Y dijo ella: no podemos rendirnos al supremo amor y honor de Dios si no reconocemos al Espíritu Santo, el cual envía el Señor. El Espíritu Santo representa a Jesucristo. Hermanos, aquí hay dos elementos bien importantes. Ninguna persona que esté negando al Espíritu Santo puede someterse o puede rendirse al supremo amor y honor de Dios. Se está autoengañando. Las personas que niegan al Espíritu Santo no están adorando en vano. Y allí en ella se cumple el Mateo 15:9. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces hay un peligro grande al rechazar al Espíritu Santo, hermanos. Hay una honra en vano, una adoración en vano. Se está negando la divinidad y por eso se está creyendo en un falso Cristo también, en una falsa divinidad. Y no se está adorando a la verdadera divinidad. Y aunque tengan la Biblia, y aunque tengan el nombre de Adventistas del Séptimo Día, y aunque profesen guardar el sábado, y aunque intenten predicar, no están adorando al verdadero Dios, a la verdadera divinidad, están adorando a Satanás. Hermano, Ador una inquietud. Adelante. Eh, por todas esas razones que el hermano ha expuesto y por las que hemos venido a través de estos días y leyendo en ese texto, es por eso que la Biblia dice que es un pecado, el pecado que se haga contra el Espíritu Santo es imperdonable. Gracias, hermana. Miren, permítame terminar aquí la idea. Cuando no se está, cuando no se acepta al Espíritu Santo, su existencia, su personalidad, su divinidad, hermanos, no nos podemos rendir al amor y al honor de Dios. Nuestra adoración es en vano. Y acá termina diciendo que el Espíritu Santo representa a Jesucristo. La profeta no está diciendo ahí en la carta 2 de 1894 que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. Está diciendo que el Espíritu Santo, aquí lo acabamos de leer, mire, el Espíritu Santo representa a Jesucristo. Cuando iniciamos el estudio de esta noche de Juan 14, 16 y 17, ¿cierto? Leímos: y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y otro es otro, es otra persona. Yo quisiera decir, en esta semana vamos a predicar dos hermanos historicistas, su servidor y otro predicador. Quisiera decir eso.
Y ese otro predicador es diferente a este servidor. Otro. Y hermanos, la hermana Juay, la profeta de Dios, dice, el Espíritu Santo representa a Jesucristo. Y representarlo no es equivalente a decir que es el mismo. Y anoche pusimos el ejemplo. El presidente envía a la reunión con los guerrilleros a su representante. El alcalde envía a la reunión a su representante. Pero el representante no es el mismo presidente ni es el mismo alcalde. Entonces la hermana Argenis pregunta, por todo el contexto, esa es la blasfemia, ese es el pecado imperdonable. Entonces, justamente, hermanos, aquí vamos a entrar a estudiar lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Como el tiempo se nos ha ido, hermanos, entonces quedan cordialmente invitados para mañana. Vamos a leer, hermanos, vamos a leer aquí, hermana, de Mateo 12:31, ¿sí? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Y es precisamente el gran peligro de rechazar el Espíritu Santo. Hermanita Argenis y apreciados hermanos, mire, estudiar el pecado contra el Espíritu Santo nos va a llevar por lo menos nos va a llevar unos buenos minutos más, ¿cierto? Pero solamente voy a decir esta noche, voy a leer, porque esto no es autoría mía, lo estamos leyendo. Hay un pecado contra el Espíritu Santo que es mencionado por el Señor Jesucristo en Mateo 12:31. Hay un pecado contra el Espíritu Santo. Pues nosotros podemos pecar contra el Espíritu Santo. Y estos hermanos o estas personas, no hermanos, estas personas que están negando al Espíritu Santo o la divinidad o la personalidad del Espíritu Santo, están pecando contra el Espíritu Santo. Los movimientos del Espíritu Santo en el corazón pueden ser apagados, contristados y blasfemados. Entonces, quedémonos ahí, quedémonos ahí. Lo que hace el Espíritu Santo en nuestra mente puede ser apagado, contristado o blasfemado. Entonces, solamente voy a dar una puntadita por hoy. Si el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y nosotros lo rechazamos y lo negamos, entonces, ¿quién nos convence de pecado? Nadie. Todo lo que hacemos no nos va a parecer normal, no nos va a parecer pecado porque nadie nos convence de pecado, nadie nos redarguye de pecado. Hermanos, y si nadie me convence de que eso que estoy haciendo o pensando es pecado, entonces, ¿cómo puedo yo reconocer ese pecado, por sencillo que sea, aunque no hay pecados pequeños y grandes? ¿Cómo puedo yo reconocer ese pecado si nadie me convence de pecado? ¿Cómo puedo yo arrepentirme si nadie me guía al arrepentimiento? ¿Cómo puedo yo confesar el pecado porque no estoy consciente de ese pecado? Y menos, ¿quién me va a dar el poder para apartarme de ese pecado? Si yo he apagado la voz del Espíritu Santo en mi vida al rechazar al Espíritu Santo. Entonces, hermana Argenis, hay un gran peligro en rechazar y negar al Espíritu Santo. Y cualquier pecado, hermano, se puede convertir en imperdonable. Si adultero, pero como no tengo Espíritu Santo, no me convence de ese pecado, no me redarguye, no me lleva al arrepentimiento, ese pecado se vuelve imperdonable. Si robo, pero no hay Espíritu Santo, el robo se vuelve imperdonable. La mentira, la codicia, la idolatría, se vuelve imperdonable. Hermanos, en ese sentido, silenciamos la voz del Espíritu Santo en nuestra mente, la apagamos al rechazarlo. Y entonces entristecemos al Espíritu Santo y blasfemamos del Espíritu Santo. Mañana vamos a estudiar todo este contexto, hermanos, ¿sí? El pecado contra el Espíritu Santo, Biblia y espíritu de profecía. Y vamos a, con la ayuda de Dios, vamos a ir en
en, en relación con esto, hermanos, vamos a ir a estudiar esta parte que me ha parecido interesante, que es la última parte de este libro, que nos habla acerca, hermanos, de, esto ya lo pueden leer ustedes, hermanos, aparte, pero mañana vamos a estar estudiando esto. Religiones que niegan la deidad de Cristo y del Espíritu Santo. Para que las personas que escuchan esto y que enseñan esto, por favor, se den cuenta que están ocupando el mismo nivel de estas religiones que vamos a mencionar mañana. Están en el mismo nivel. Bueno, hermanos, excúsenme en los minuticos de más que me he tomado. Mañana vamos a continuar con la ayuda de Dios. Si hay algún comentario cortico, bienvenido, hermanos, antes de quizás entrar a orar. Bueno, hermanos, entonces, hermano Luis, Dios lo bendiga. Y la hermana Luz Marina, ¿cómo está? A ver, alguien que por favor tenga audio, si es tan amable. Yo estoy bien, hermano Carlos, gracias a Bueno, Dios. amén, hermanita Luz Marina, Dios la bendiga. Tenga la amabilidad de hacer la oración final, por favor. Bueno, hermano, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre por toda la eternidad. Delante de tu santa y divina presencia, colocamos nuestras rodillas en tierra para darte a ti la honra, la gloria y la alabanza, porque reconocemos que solamente tú eres santo, eres justo, eres bueno, eres perfecto y nunca te equivocas, Señor. Gracias porque nos has dejado el Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos constriña, para que nos dirija. Porque si no fuera por el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros no podríamos ser llamados, Señor. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. Por eso, Señor, Amén. en tu santa y divina mano estamos, implorando de que esta doctrina de demonios que cunda el mundo, que está andando por todo lado, sea reprendidas todas esas personas, puedan hallar sabiduría de lo alto para que puedan ser defendidos de las artimañas del enemigo. Te suplico, Señor, que tomen nuestras vidas como enteramente tuyas, que tú siempre nos estés bautizando con tu Santo Espíritu y que podamos verdaderamente decir que somos hijos tuyos, Señor, por nuestros hechos, por nuestras actitudes, Señor, porque hay actitudes que no dan lugar a ser cristianos, Señor. Te imploro, Señor, que tomen nuestras vidas, transforma nuestros caracteres y danos paz interna en nuestros corazones. Bendice a este grupo el remanente, Señor, y sobre todo te suplico por el hermano Carlos y su familia, para que tú, Señor, sigas con ellos y que el hermano Carlos pueda seguir adelante, Señor, enseñándonos estas preciosas verdades, porque en realidad son cosas que nosotros las ignorábamos, cosas que en realidad estaban muy lejos de saberlas, porque tú eres el único que puedes iluminar a los seres humanos y tú utilizas personas para que nos des a conocer todo el plan de salvación. Tómanos, Señor, y bautízanos y quédate con nosotros. Permite que el poder del Espíritu Santo haga la obra en cada corazón y en cada mente y podamos ser verdaderamente tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús lo suplico y lo agradezco todo. Amén. Amén, Amén. Señor. Gracias, hermana Luz Marina, el Señor la bendiga. Y Amén, gracias, hermano Carlos. y gracias a nuestros hermanos por habernos acompañado y permanecer con nosotros. Con la ayuda de Dios, volvemos mañana, mis amados hermanos.